todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, no está solamente guardado en nuestro ADN, está también en nuestro cerebro. Es quien gobierna todas nuestras acciones y decisiones. Por eso en este episodio te acompañaremos en esta preocupación válida sobre el rendimiento académico de tu hijo y aprenderás conmigo que la fuente fundamental de la disposición para aprender viene desde casa, porque utilizarás una de las principales virtudes del cerebro, la plasticidad neuronal. Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y también por YouTube. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas, a que compartas tus dudas, consultas y sugerencias, tanto por Facebook como por YouTube, como por Instagram y también por TikTok. Y como ya has escuchado en la introducción, hoy vamos a hablar de un gran tema, porque hay una preocupación importante como papá, una preocupación totalmente válida. Quiero ayudar a mi hijo en su rendimiento académico y no sé cómo hacerlo. Voy a las reuniones, pido las citas con los profesores y de repente nosotros estamos pensando, ¿y ahora cuál es el feedback que nosotros les tenemos que dar a los papás? Yo como papás, ¿qué tipo de preguntas también debo de hacer? Como papás también tenemos que ir con esta disposición, con esta apertura a poder escuchar de qué manera podemos los profesores y los padres conciliar para justamente generar esas habilidades que a veces nuestros hijos pues no lo están mostrando, no están mostrando todo su potencial, tratar de comprender qué es lo que sucede y qué podemos hacer tanto desde casa como de la escuela para poder ayudar. Entonces, papá, lo primero que hay que hacer para poder trabajar con el tema de plasticidad neuronal es que tú tengas esa disposición, esa apertura y tranquilidad para poder escuchar el feedback de los profesores, porque tu hijo está en el aula con nosotros y nosotros desde el aula vemos muchas características importantes, pero todos los docentes estamos siempre en la mira de generar habilidades para un aprendizaje a través de este secreto, a través de la plasticidad neuronal. Por eso es importante el podcast de hoy, porque lo que tienen que hacer los padres de esta época es aprender cada vez más cómo funciona el cerebro humano y en este caso cómo funciona el cerebro de tu hijo. No solamente para aprender las habilidades de aprendizaje, sino que todas esas habilidades cognitivas también van a impactar sobremanera en otros aspectos de la vida, en la relación entre los hermanos, cómo se relaciona conmigo y me contesta, cómo trabaja con sus compañeros dentro del aula, cómo tiene las habilidades sociales para conseguir nuevos amigos. Entonces, todos los procesos neuronales, todos los procesos cognitivos están de impacto en todas las áreas de vida. Por eso es importante, y el día de hoy empezamos el podcast tratando de entender, tratando de comprender qué es la neuroplasticidad. Desde el punto de vista biológico, la neuroplasticidad, papá, mamá, es la capacidad que tiene el cerebro de hacer un proceso llamado sinapsis. Y este proceso sináptico, pues, se va a realizar hasta el último día de su vida. Este proceso es el que nos ayuda a ver que las neuronas se van a conectar con el objetivo de generar aprendizaje. Y estas conexiones neuronales lo que va a ayudar es que las informaciones de
los nuevos aprendizajes se vayan dando a través de importantes caminos. Es muy interesante poder ver cómo desde los diferentes artículos científicos, desde los diferentes canales de YouTube, plataformas científicas, hablan acerca de la sensación y la percepción que tienen pues las personas sobre la neuroplasticidad. Y el neurocientífico Javier de Felipe nos dice que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de mejorar su actividad mental cada vez que el cerebro empieza a modificarse. Y esta modificación puede ser desde dos miradas, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Durante la semana estuve haciendo algunas historias por Instagram para poder sondear acerca de si los papás, si las personas y mis seguidores pues sabían o conocían que el cerebro tiene que cambiar y modificarse para generar aprendizaje. Y todas las respuestas, el 100% de las personas que ingresaron a responder dijeron que sí lo sabían. Pero cuando hice la siguiente pregunta, ¿y sabes cómo puedes estimular a que el cerebro genere ese cambio? Pues más del 90% me dijo que no. Sí son conscientes de información que hoy en día pueden recibir los padres acerca del cerebro, pero lo que no saben es qué herramientas o estrategias se pueden utilizar desde casa para poder generar ese impacto para la neuroplasticidad. Entonces, ya sabemos que nuestro cerebro es modificable, es cambiable. ¿Sabía papá, mamá, que cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro pesa entre 350 y 400 gramos? Y cuando nosotros llegamos a la vida adulta, nuestro cerebro puede llegar a pesar aproximadamente 1.400 gramos, o sea, casi 1,5 kilos. Esto quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos escalando nuestras etapas de vida y además a medida que nuestro cerebro va madurando, pues va a aumentar de tamaño. ¿Y por qué? Porque el madurar significa generar más conexiones neuronales. De esa manera entonces va incrementándose en volumen, va incrementándose en tamaño, porque se espera una ramificación en esta creación de los procesos neuronales, la generación de una serie de procesos sinápticos para poder tener cada vez más cantidad y más volumen de neuronas. Y justamente la metáfora que yo utilizo es esta metáfora del árbol, es la metáfora de la ramificación, porque cuando nosotros tenemos una plantita, cuando nosotros colocamos esta plantita sobre la tierra y nosotros la regamos, nosotros le damos todas las condiciones necesarias, nosotros generamos un medio ambiente favorable para esa plantita, pues la planta no solamente empieza a crecer en longitud, sino que también empieza a ramificarse. Y justamente lo que se quiere es que estas conexiones neuronales se ramifiquen. Pero acabo de decirte algo muy interesante. Esta plantita va a generar ramificación a medida que el entorno, a medida que el medio ambiente lo favorezca para que estos procesos se den, para que nuestra plantita crezca sana, crezca fuerte y tenga ganas de ramificarse, de hacer lo que nosotros conocemos en biología como esta totipotencia, esta capacidad de poder regenerar y regenerar y regenerar. Pues entonces necesitamos el medio ambiente, necesitamos los nutrientes, necesitamos el agua, necesitamos una serie de elementos importantes. Todo eso que te estoy hablando en esta metáfora es parte del proceso de la neuroplasticidad. Para que las conexiones neuronales se puedan dar, yo necesito también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que mi entorno debe ser el más favorable para que este proceso se pueda dar. ¿Y cómo puedo saber yo que mi hijo está teniendo estas conexiones y que mi hijo está generando este proceso de la ramificación? Porque los procesos cognitivos que nuestros hijos van a mostrar en la escuela, en casa, con sus amigos, con los primos, con los hermanos, pues están impactando positivamente, y se puede también ver que hay
un aprendizaje y que también hay capacidades intelectuales. Por ejemplo, déjame contarte una experiencia que he tenido esta semana con un maravilloso alumno de 8º grado, un chico que inicia el año conmigo con una serie de retos. Viene de mucho desorden, mucha desorganización, cero planificación, y le dije: tú y yo vamos a iniciar el año juntos con una serie de herramientas y una serie de estrategias que van a impactar muchísimo en tu aprendizaje. Tal vez algunas de ellas no te van a gustar porque un hábito nuevo al cerebro no le gusta, pero yo te aseguro que todo lo que vamos a hacer te va a ayudar a que puedas ver cómo van a mejorar tus notas. Tal vez no será de aquí a unas semanas, pero sí vas a ver tu crecimiento a lo largo del tiempo. Esta semana hice una pequeña evaluación, un pequeño entry card, y siempre me paseo por el sitio de mis alumnos para poder visualizar cómo están. Pues grande fue mi sorpresa cuando me llamó mi alumno y me dijo: Miss, mire mi examen, mire mi evaluación. Inicialmente, las primeras semanas mostraba que la cantidad de información que compartía era mínima. 1 línea, 2 líneas, operaciones matemáticas incompletas, con demasiados errores, manchones. Y de repente, cuando vi la hoja que me estaba mostrando, la hoja estaba impecable, ordenada, datos organizados, se entendía la letra, veía de reojo, porque no podía darle la respuesta, pero veía de reojo lo que había escrito y tenía sentido. Y le dije: ¿ya ves? ¿Te acuerdas que te dije que tenías muchas habilidades al inicio del año y que yo apostaba por ti y que yo sabía que lo ibas a lograr? Y aquí están los resultados. Este alumno generó plasticidad neuronal trabajando con él de la mano cada día, cada semana, cada mes, y ahora está viendo estos logros importantes. No serán perfectos, pero son lo suficientemente buenos como para sentirse orgulloso. Este cambio que hemos hecho desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, recién después de 6 meses, estamos viendo estos primeros cambios. Eso me hace recordar muchísimo también cuando trabajamos plasticidad neuronal en las terapias. Muchos padres creen que solamente con un módulo de 2 meses los cambios se van a dar, y no es así. Yo entiendo la premura, entiendo que el tiempo nos gana, entiendo también las expectativas del colegio, pero los cambios son paulatinos, los cambios son procesos que se dan a través del tiempo, y nosotros tenemos que tener la paciencia para poder evidenciar esos cambios y poder acompañar a nuestros hijos en este proceso. Pero las estrategias que yo utilicé con él ayudaron a que estos cambios ahora, en el mes número 6, se puedan visualizar. Así es que plasticidad neuronal se puede dar, y tú lo puedes fomentar y tú lo puedes trabajar desde casa. La neuroplasticidad o la plasticidad neuronal es un proceso, mamá, papá, que se da toda la vida. Hoy en día estamos hablando de que los adultos mayores, que se pensaba antiguamente que no tenían este proceso de plasticidad neuronal, pues también lo tienen, porque nunca se deja de aprender. Los adultos mayores también pueden generar pues la plasticidad neuronal, porque nosotros lo que vamos a ver en este proceso de plasticidad es este proceso de ramificación llamado la unión potencial entre neuronas. ¿Y por qué se llama unión potencial entre neuronas? Porque se pueden unir 2 neuronas nuevas que están generando aprendizaje, o se pueden unir una neurona nueva, que es la nueva información, con una neurona antigua, que es lo que nosotros los docentes utilizamos como el proceso de asociación. El cerebro aprende algo nuevo en base a lo que tu hijo ya
conoce, un tema que ya domina, una situación recurrente en su vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en bachillerato internacional y hacemos reportes de laboratorio para que vean el proceso químico, por ejemplo, que nosotros queremos lograr, uno de los puntos importantes es el aprendizaje en la vida cotidiana. ¿En dónde has visto tú que estos procesos también se dan? Entonces, estamos generando neuroplasticidad haciendo estos procesos importantes de asociación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión potencial entre neuronas, es porque esta palabra llamada potencial lo que hace es generar de una manera muy fuerte los estímulos y va a estimular a que esta red de conexiones se vaya ampliando a lo largo del tiempo. Así es que cuando nosotros hablamos de conexiones neuronales, hay otro ítem muy interesante que lo pude visualizar en una charla sobre neuroplasticidad, que hablaban acerca de las neuronas vecinas. Las neuronas vecinas, así es, porque hablábamos del principio de la vecindad. Principio de la vecindad quiere decir que lo que le pasa a una, le pasan a todas. Lo mismo trabaja la parte neuronal. En esta red de conexiones neuronales, lo que puede afectar a una, también le afecta a todas. Lo ideal es que afecte positivamente, pero si hay una afectación negativa, pues se corre esta afectación entre las neuronas vecinas. Entonces, ¿para qué nos sirve esta teoría del principio de la vecindad? Porque este tipo de conexiones lo que hace es aplicar información, retener información que nosotros, los padres y los docentes, lo vamos a visualizar en las conductas. Entonces, una conducta que se sostiene en el tiempo viene a ser un patrón. Siempre hace lo mismo, siempre dice lo mismo, siempre se cae o siempre hace este chiste. Tiene un patrón de conducta que justamente se da por este proceso de las neuronas vecinas, de este principio de la vecindad. Van a generar entre todas una información puntual. Entonces, estas conductas lo que hacen es, cuando son repetitivas y fijadas en el tiempo, si no son de las más positivas, sino de las negativas, entonces van a generar conductas que no nos van a ayudar a que nuestros hijos puedan salir de esta zona importante y no les permita explorar otros caminos de solución. Por ejemplo, imaginemos que tu hijo está llegando este segundo semestre con una mini evaluación y de repente sacó C. Entonces, por el principio de vecindad, él va a empezar a hacer estas conexiones vecinas y lo que va a decir es, si me saco una C, los vecinos se unen y el pensamiento sería, ¿para qué voy a estudiar si siempre me voy a sacar C? ¿Para qué voy a trabajar si siempre me voy a sacar C? ¿Y no te resuena el siempre y el nunca a los pensamientos intrusivos? Pues efectivamente, ¿cómo es que el cerebro, a través de nuestro proceso de neuroplasticidad, puede tener la opción de generar pensamientos que no van a ayudar a su proceso de aprendizaje, que lo van a bloquear? Entonces, desde ya, papá, mamá, estás aprendiendo el poder que puede tener el cerebro en nuestros hijos y también en nosotros, solo que el podcast del día de hoy está basado en tu hijo para saber cómo sacarlo, cómo ayudarlo, cómo romper, cómo desbloquearlo para que pueda generar lo que necesitamos para subir su rendimiento académico. Por eso es interesante tratar de visualizar, pues con nuestros hijos desde casa, puntos importantes que nos pueden ayudar a trabajar. Y estos puntos es no solamente saber cómo hacerlo, sino entender qué relación hay entre la neuroplasticidad y nuestro proceso de aprendizaje. Pues te cuento, papá, que tenemos dos tipos de neuroplasticidad. Tenemos la neuroplasticidad positiva, por eso te hablaba de los aspectos positivos, y la neuroplasticidad negativa. La neuroplasticidad positiva nos habla de empezar a aprender nuevos hábitos,
¿Cómo? Tengo la disposición de aprender una nueva actividad, tengo la disposición de empezar una nueva dieta, cambiar la dieta que tengo antigua y voy a empezar con una nueva. Es decir, la neuroplasticidad positiva es el que yo quiero realizar nuevas acciones y aprender a convivir con todo lo que significa generar un nuevo hábito, aceptar todo lo que viene a mi vida con ese cambio que yo quiero establecer. Esa es la neuroplasticidad positiva. Pero si hablamos nosotros de la neuroplasticidad negativa, es aprender a convivir con mi enfermedad. ¿De qué manera, Carla? ¿Cómo así? Es decir, aceptar todos los pensamientos intrusivos, aceptar todos los malos hábitos, aceptar todos mis neuromitos y asumirlos que no pueden cambiar y que con eso tengo que vivir toda mi vida. Entonces, esta neuroplasticidad negativa lo que hace es afianzar que algunos mitos, algunas ideas, pues están sostenidas en el tiempo y voy a tratar y mi cerebro va a tratar de buscar la manera de poder validarlos a través del tiempo. Entonces, una neuroplasticidad negativa no me ayuda a salir de la zona de confort. Al contrario, mi cerebro quiere quedarse ahí y convivo con ese estar ahí. No le doy la oportunidad al cerebro de más bien crear nuevas rutas, nuevas soluciones, nuevas salidas, nuevos caminos para poder visualizar que tenemos más, que podemos explorar más, que podemos ir más allá. Y sabemos, papá, mamá, que una buena manera de generar plasticidad neuronal es a través de la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, lo primero que nuestro cerebro asocia es la escuela. Y no. Recuerda que los primeros educadores son los padres. Por lo tanto, las primeras escuelas están en casa. Entonces, quiere decir que nosotros esperamos que desde casa vengan con habilidades básicas para nosotros poder continuar generando aprendizaje y cuando ellos lleguen a casa refuercen lo aprendido para poder trabajar juntos en este proceso de neuroplasticidad. Es responsabilidad de todos los adultos en poder impactar positivamente en el cerebro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la educación lo que va a hacer es potenciar esas habilidades que nuestros hijos tienen de manera innata y también a través de la empatía, a través de la motivación, nuestros hijos puedan adquirir nuevas habilidades. Y como te digo, para hacer eso no es un proceso exclusivo del colegio. Así es que papá, mamá, desde ahí ya sabes que tienes una alta responsabilidad en poder generar plasticidad neuronal desde casa. ¿Para qué quiero que mi hijo ejercite tanto el cerebro? Porque gracias a esta neuroplasticidad, tu hijo o el cerebro de tu hijo va a generar, 1, nuevos aprendizajes, pero 2, la adquisición de nuevas habilidades. Como te había mencionado anteriormente, hay habilidades que se requieren para poder generar buen aprendizaje, como por ejemplo, resolución de problemas, como por ejemplo, partir una tarea grande en tareas más pequeñas, como por ejemplo, adaptarse a aquellas situaciones que tal vez no se puedan cambiar en el momento, pero que más adelante sí van a poder hacerse. Entonces, procesos de aceptación, procesos de resiliencia, procesos de evitar procrastinación, todos ellos, todos los que te he mencionado y seguramente que estás pensando en más, son los que necesitamos a través de la plasticidad neuronal. Entonces, lo que nos está enseñando la plasticidad es que si yo pienso que mi hijo tiene un pensamiento que no va a poder cambiar, sí se puede. Claro que se puede. Tal vez con
un poquito más de trabajo, tal vez con un acompañamiento mucho más personalizado, o tal vez a través de las terapias, trabajar teoría de la mente. Entonces, de que se puede, se puede. Lo importante es tratar de descubrir por dónde iniciamos el camino, y si yo como papá, como mamá, estoy viendo que no lo logro, pues no me puedo frustrar. Tengo que buscar a las personas adecuadas para que puedan ayudar a mi hijo a poder quebrar eso que no lo está permitiendo o que no le está permitiendo generar pues esta plasticidad, y sobre todo dejarnos ver todo su potencial. Así es que papá, mamá, creo que este maravilloso tema que nosotros estamos trayendo para ti el día de hoy lo aplicamos al 100% cada vez que tu hijo viene con nosotros a Time for Learning. Así es que sabe papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales, terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer todas tus habilidades. Acompañamos a niños, a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Y algo que estuve acotando, estuve recordando, hablando mucho de la neuroplasticidad y hablando también acerca de cómo nosotros como padres podemos impactar en el cerebro de nuestros hijos. Me acordé de un tema que hace varios episodios y creo que varias temporadas pues no tocaba, y eran las neuronas espejo. Las neuronas espejo están relacionadas con un tema muy interesante: el aprendizaje por imitación. Cuando nosotros hablamos de que los primeros aprendizajes vienen de casa, no es que yo me siente con mi hijo a resolver la tabla del 0 más 0, 0 más 1, 0 más 2, no. El tipo de aprendizaje que nuestros hijos aprenden desde la infancia es: lo que papá hace, yo lo hago. Lo que papá dice, yo lo digo. Lo que papá escucha, yo también me voy a parar a escuchar. Si yo veo que papá se está rasurando, voy a tratar de hacer exactamente lo mismo, y me pararé al espejo como él, y duermo como él, y me pinto como ella. Entonces, realmente es muy interesante ver que cuando hablamos de procesos y hablamos de la neuroplasticidad, nuestros hijos están aprendiendo las primeras formas de solucionar, y no son situaciones que se les va a ocurrir. Nosotros cuando trabajamos acá las terapias, cuando llegamos al punto de resolución de problemas, las expectativas que nosotros tenemos es que por lo menos nos dé una solución, porque no puedo esperar todavía más dependiendo de la edad, porque solucionar un problema o proponer una solución es una serie de conexiones neuronales que necesita para poder tratar de pensar en esas posibilidades. Entonces, son esos momentos en donde nuestro hijo está generando estas conexiones, y para que ellos puedan aprender a solucionar, lo primero que tienen que hacer es crear esa baraja. ¿Y cómo lo crean? A través de la imitación, porque entonces papá tiene la respuesta correcta. Yo conversaba con una pequeña paciente de 8 años que me decía, es que yo hago lo que mi papá me dice. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haces? Porque el cerebro de mi papá es más grande que el mío. Por lo tanto, mi papá tiene que saber, debe de saber más que yo. Qué interesante, papá, mamá, poder escuchar a una pequeñita de 8 años, donde esta experiencia de vida me hace a mí reflexionar como mamá, me hace reflexionar como papá, me hace reflexionar como docente, la labor que nosotros tenemos frente a nuestros hijos y frente a nuestros alumnos. Entonces yo me tengo que mostrar frente a mis alumnos como una profesora ordenada, organizada, que gestiona, que sabe utilizar sus habilidades para que
ellos puedan ser el ejemplo. Cuando mis chicos me dicen, Carla, ¿has estudiado tanto? Sí, ¿y con qué tiempo? ¿Y de qué manera? Eres TDAH, ¿cómo lo hiciste? Entonces ellos también van a ver de que, por ejemplo, un diagnóstico no te define, que tú también puedes lograrlo y que el secreto, que es la plasticidad neuronal, me ayuda a que yo pueda afianzar hábitos. El episodio pasado, papá, mamá, hemos hablado acerca de por qué nuestro cerebro no quiere generar hábitos. Te invito a que lo veas para que puedas relacionar todo lo que hemos conversado en nuestro episodio anterior con el tema del día de hoy, porque justamente la plasticidad neuronal es la que nos enseña a romper mitos, la que nos enseña a ver de que podemos dar lo mejor de sí en cualquier momento, con o sin diagnóstico, si es que nosotros tenemos la capacidad de poder generar más conexiones neuronales a nuestro favor. Y cuando hablamos, papá, mamá, de conexiones neuronales en los más pequeñitos, hablamos de neuronas espejo. Hablamos que la primera base de las conexiones neuronales es el aprendizaje por imitación. Si mi papá es ordenado desde que yo soy chiquititito, entonces yo también voy a tender a ordenarme. Si veo que mi mamá guarda las cosas de abajo hacia arriba, pues yo también lo voy a imitar. Más adelante reflexionaré, no, creo que ese estilo ya no me gusta, voy a proponer otro, y entonces genero un cambio, otras conexiones neuronales más. Entonces, pero la primera toma de decisiones de nuestros hijos es a través del aprendizaje por imitación. Entonces es muy interesante, papá, mamá, poder visualizar cómo nuestros pequeñitos pues son capaces de poder generar esta baraja de soluciones. Así es que me parece muy interesante haber hecho esta acotación y haber trabajado contigo el tema de el aprendizaje por imitación, porque voy a comentar contigo, papá, mamá, acerca de lo que tú ya estás esperando, y es: ¿qué debemos hacer desde casa para poder fomentar la plasticidad neuronal? Así es que, papá, mamá, engánchate conmigo, toma lápiz y papel, porque te voy a comentar algunas ideas muy interesantes que escuché de la licenciada Adriana Markovich, que tuvo el gusto de poder generar una conferencia sobre la neuroplasticidad y sus investigaciones, y me parecieron que sus ideas, que son varias que vamos a anotar, estaban muy bien explicadas y muy bien adaptadas al mensaje que nosotros queremos enviar. Así es que te cuento qué podemos hacer desde casa para favorecer el aprendizaje en nuestros hijos. La primera, desarrollar la capacidad para captar la atención. O sea que yo estoy hablando que mi hijo necesita estar atento, necesita tener a la atención como aliado importante, sí. Si algo les enseñamos nosotros aquí a los papás que vienen para el coaching, para las terapias, para sus hijos, es que el hermano del aprendizaje es la atención. Cuando trabajamos las terapias de atención-concentración, nosotros les decimos: ¿por qué te está pidiendo el neurólogo que haga tu hijo terapia de atención-concentración? Porque mientras más atento esté, el aprendizaje, es decir, la cantidad de información que tu hijo está recibiendo en la escuela, va a ser almacenada. Si mi hijo está desatento, entonces la información que tiene pues va a ser muy poca, la información que va a retener va a ser muy poca. Por eso es que los TDA y los TDAH, cada uno a su estilo, retiene cierta capacidad de información, pero los que sufren mucho más en este paso de retención son los TDA, debido a que ellos se van. Su capacidad atencional es breve, es muy poca, y a eso le sumamos la velocidad de procesamiento lento. Entonces, cuando nosotros vemos y te comentamos en nuestras reuniones contigo, cuando nos sentamos y te decimos: tu hijo camina por toda la clase, tu hijo se mueve en toda la silla, tu hijo constantemente le tiene que pedir los útiles a otro compañero, tu hijo todo el día conversa con el chico del costado, ¿y eso qué está originando? Que no me esté prestando atención. Si un docente te dice eso, a ti se te tienen que prender las alarmas, porque lo que te está diciendo el docente
por debajo de la mesa es: tu hijo no está aprendiendo. Tu hijo no está aprendiendo. Cada vez que tú escuches entonces a un docente decir que no está atento o que le cuesta atender, tienes que empezar a preocuparte porque es la alarma que no está generando aprendizaje. Entonces, ahí yo tengo que generar mi intervención. ¿Será TDAH? ¿Será TDA? ¿Hay alta hiperactividad? ¿Hay alta distracción? ¿Habrá alguna comorbilidad a un diagnóstico inicial que no está ayudando? Entonces, papá, mamá, por eso cuando nosotros hablamos con nuestros chicos, les decimos: mírame a los ojos, porque es la manera que tengo yo para asegurarme que mi enano me está atendiendo, que mi adolescente me está atendiendo. Y si yo como papá, mamá, converso con mi hijo, también le digo: párate un ratito frente a mí y mírame a los ojos. Vamos a conversar y vamos a hablar. Porque después, papá, mamá, puedes regresar a las 5, 6 y 7 y decir: pero si yo le dije en la mañana que lo hiciera. Sí, pero como no hubo ese contacto visual, no te aseguraste si realmente tu hijo te estaba prestando atención. Así es que el primer punto es ayudarlo desde casa a generar esos procesos de atención. ¿Y cuál es este tipo de atención que tiene que trabajar mi hijo? La atención focalizada, porque él tiene que aprender a discriminar los otros elementos para poder atender, para poder ir hacia lo que yo quiero. Entonces, hay que tener con él todos los elementos adecuados y listos para que solamente se dedique su cerebro a una sola cosa. Y yo lo trabajo muchísimo en las clases con el ejemplo a mis chicos. Cuando vienen 2 o 3 o 4, les digo: por favor, se sientan, porque yo tengo que abrir la computadora y voy a llamar de a uno, porque mi atención tiene que ser altamente focalizado en el problema que está teniendo cada alumno. Si vienen 3 y yo creo ser multitasking, pues va a fallar. El multitasking, papá, mamá, no es una herramienta, no es una habilidad que favorezca sobre todo a nosotros los TDAH. No lo es, y mucho menos para un TDA. Entonces, uno tiene que aprender a trabajar de manera focalizada. ¿Va a tomar más tiempo? Sí, va a tomar más tiempo. Y en la medida en que tú entrenes tu atención focalizada, sí, vas a poder lograr hacer 2 cosillas a la vez, 3 cosillas a la vez, pero no puedes hacer tantas. El cerebro también tiene un límite con respecto a esa capacidad de atender diferentes elementos a la vez. Otro punto importante que puedes hacer, papá, mamá, desde casa para ayudar a tu hijo es crear experiencias de alta intensidad emocional. Y esta parte es sumamente interesante cuando nosotros estamos viendo a nuestros chicos que están desmotivados, a nuestros chicos que están decaídos, y a veces los papás se preocupan y dicen: bueno, es que en el colegio no lo motivan, es que en el colegio no lo ayudan. Podría ser, ¿por qué no? Podría darse el caso. Hay una situación de estrés, pero desde casa podemos hacer algo importante, que es incrementar 2 neurotransmisores interesantes: la dopamina y la adrenalina, que son los fijadores de aprendizaje. Entonces, yo desde casa puedo generar esos empujoncitos, tal vez dándole ánimo, tal vez diciéndole que sí se puede. Mira, no te preocupes, habla con tu profesora, anímate, siéntate con ella, siéntate con él, coméntale de que las tareas están siendo más largas de lo esperado. Vamos a generar y vamos a conciliar. Por supuesto que se puede. Entonces, pero yo ya le estoy diciendo a mi hijo: hazlo tú, que ese es otro punto importante que vamos a ver en un ratito más. Pero la emocionalidad sí impacta significativamente en los procesos de aprendizaje de todos nuestros hijos, porque una emoción que no tienen carga, pero nosotros le vamos a poner en este instante las emociones negativas, lo que hacen es disminuir la cantidad de dopamina. Y nosotros necesitamos, por el contrario, generar más dopamina, que es la que nos ayuda con la iniciativa. Entonces, siempre tratar de motivar a nuestros alumnos, siempre decirles de que esperamos pues todo de ti y que estamos aquí para ayudarte, que cuentas con nosotros para hacerlo, y lo mismo desde casa.
casa. A veces cuando nosotros, papá, mamá, estamos furiosos, estamos molestos, estamos ofuscados, pues sí, se nos sale de tú nunca puedes, otra vez con lo mismo, ¿ves? Te dije que no eras capaz, aposté y me fallaste. Entonces, todo eso genera bajo contenido de dopamina. Así es que muy atentos, papá, mamá, con el lenguaje que utilizamos. Sí, llega un momento en donde nosotros de verdad que ya no damos más, tenemos que pedir ayuda. En ese momento entonces yo ya no puedo intervenir. Todo lo que he hecho, todo lo que está humanamente en mi poder como mamá, como papá, ya no está siendo suficiente. Quiere decir que tu hijo necesita algo más. Y ahí es donde tienes que pedir la ayuda necesaria para trabajar. Otro, pues tenemos que ayudar desde casa a ampliar sus conexiones neuronales. Yo tengo que ayudar a mi hijo que pueda generar aprendizaje teniendo ciertas acciones que se den desde casa para que estas redes neuronales se puedan ampliar. Porque mientras mayor es la ampliación de esta conexión, voy a tener o mi hijo va a tener una mayor chance de modificar conductas. Y 2, va a ampliar lo que nosotros tanto queremos en el colegio, que es el espacio de la memoria de trabajo. Nosotros necesitamos que nuestros chicos, a través del aprendizaje, a través de la experiencia, a través del ensayo-error, vayan ampliando, vayan generando una canasta cada vez más grande de memoria de trabajo, que es lo que necesitamos en el día a día de nuestros chicos. Y voy a seguir mencionándote algunas estrategias de cómo lo vas a poder lograr. Otro punto interesante que también nos habla de aquellas situaciones que podemos hacer en casa para generar aprendizaje, hablamos acerca de las creencias. Nosotros cuando trabajamos las terapias, sobre todo terapia cognitiva conductual, teoría de la mente, uno de los módulos a trabajar son los pensamientos. Tal vez no sea el primero, pero sí es un módulo que vamos a tocar. Porque el pensamiento es aquella creencia, aquel mito que está establecido en mi cerebro gracias a mis vecinas que no se quiere modificar. Entonces, en el coaching y en la terapia conductual, nosotros ayudamos a nuestros coaches, a nuestros pacientes, a hacerle ver que ese pensamiento tal vez no es real, y no lo está ayudando a evolucionar, no lo está ayudando a avanzar. Entonces, cuando papá y mamá me dicen, pero yo he conversado con mi hijo y le he dicho qué es lo que tiene que hacer y le he dicho qué es lo que le va a pasar, sí, pero en ese proceso de decirle lo que tiene que hacer, a él seguramente ni le ha impactado, porque su pensamiento no está relacionado con la conversación que tu hijo quiere tener contigo. Tú le has hablado a tu hijo, pero no al cerebro de tu hijo. Entonces prácticamente le estás hablando a la pared. Te estás desgastando como papá, tus ánimos, tu humor, pues simplemente se están viendo afectados porque no estás tomando conciencia que con quien tienes que hablar es con el cerebro, específicamente con el pensamiento. Tú tienes que descubrir qué pensamiento es el que está acompañando a tu hijo y de ahí ese es el punto de partida para poder subir. Muchos pensamientos que se dan a nivel académico es que mamá, la profesora, es que la Miss me tiene entre ceja y ceja. No puedo. Un pensamiento altamente disruptivo, intrusivo, que no le está permitiendo avanzar. Si yo desde casa avalo ese pensamiento, no vamos a lograr nada. Pero si yo le digo a mi hijo, mira, eso es lo que tú crees, ¿ya te sentaste a hablar con la Miss? No. ¿Le has dicho lo que piensas? Tampoco. Entonces no hay cambio. Entonces no espero un cambio, no se puede. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos también puedan tratar de romper esos pensamientos que no están generando aprendizaje. Por ejemplo, mejor dejo el examen en blanco antes de que lea mis ideas y se burle de mí. Otro pensamiento clásico a nivel académico, entonces no pone nada.
y lo sabe, pero no tiene esa seguridad de que esa cantidad de información realmente sea la correcta y tiene un temor enorme a ser criticado durante el examen. Entonces, ¿de qué me sirve decirle, siéntate, organízate, ves, no estás aprovechando el tiempo, estás demostrando que no estás estudiando nada? Y tu hijo sí está estudiando, solamente que es otra la situación por la que tu hijo está atravesando. Entonces, no están en sintonía para conversar. Cuando tú descubres el punto de partida, es ahí que empiezas a generar este proceso de neuroplasticidad que estamos necesitando. Entonces, papá, mamá, importante las creencias. Y como te había comentado cuando nosotros hablamos de tender las redes neuronales, lo hacemos a través de un proceso milenario que ya lo sabes, ya es descubierto, ya es neurocientíficamente comprobado, que es la repetición. Aquí me detengo, porque papá, mamá, lo que nosotros hacemos en las clases es generar contenidos, pero también generar actividades que repetitivas van a ayudar a que pueda tu hijo afianzar esa información en su cerebro. Miss, ¿tengo que volverlo a hacer? Sí. Mamá, ¿otra vez me dices lo mismo? Sí. Entonces, estas repeticiones que al cerebro no le gusta, porque al cerebro le encanta estar en su zona de confort, estas repeticiones son las que nos van a ayudar a generar estas conexiones. ¿Otra vez tarea? Sí, otra vez tarea, porque tú tienes que reforzar lo aprendido. Entonces, es sumamente importante, papá, mamá, que generar aprendizaje se da a través de la práctica constante y de la repetición. La única manera de poder estudiar matemática es que desde casa me resuelvas ejercicios, 3 ejercicios todos los días, 2 ejercicios todos los días. Lo que pasa es que nuestros chicos a veces se bloquean porque piensan que tienen que hacer 20, 30, 40 y tienen ese mito de pensar que necesitan hacer 80 ejercicios en un solo día para aprender, cuando ya estamos viendo entonces que nuestros hijos no saben estudiar, porque esos 80 se hacen en grupo de 3, un poquito cada día. Entonces, ya estamos identificando que neuroplasticidad también habla de cómo estás utilizando tus estrategias para poder aprender. Entonces, papá, mamá, es sumamente importante que al trabajar este punto también seas consciente que el que tiene que hacer las cosas es tu hijo. Pero Carla, se demora en arreglar la mochila, que la haga el día anterior. Pero Carla, es que se demora en bañarse, que tenga todo listo en el baño en la noche antes de irse a dormir. No hay excusa. Si yo quiero ayudar a mi hijo, yo también tengo que solucionar. Pero lo que no puedes hacer es solucionar lo que él tiene que solucionar, porque ahí estás evitando la neuroplasticidad. Muchas veces converso con papás y me dicen, pero Carla, en casa yo lo veo hacerlo. Sí, pero como lo hace contigo, no tiene la capacidad de hacerlo solo, y cuando viene al colegio, entonces simplemente está bloqueado, no sabe por dónde empezar, porque lo que te dice es, mi mamá me forra los cuadernos, 8º grado. Mi mamá todavía me hace ciertas cosas, 9º grado. Es que no firmo la agenda porque mi mamá se le acabó el lapicero. Entonces, estamos viendo esa dependencia que no genera plasticidad, que no genera solución, y esa es responsabilidad netamente nuestra. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que nuestros hijos sean expuestos a una serie de situaciones que le permitan a mi hijo poder generar este proceso de aprendizaje. ¿Qué situaciones podemos ayudar desde casa, por ejemplo? Que doble sus medias, que doble sus polos, que guarde sus cosas. Los politos los puede doblar lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana, y esa acción repetitiva va a hacer que en la siguiente semana ya lo sabe. O por ejemplo, que doble sus medias en bolitas. A la primera le va a salir pésimo, pero no puedes tirar la toalla y decir, no, qué horrible te sale, mejor lo hago yo. No,
tienes que generar el espacio y el tiempo y tienes que tener la paciencia, porque en algún momento lo va a hacer. Pero si yo como papá tiro la toalla al primer error que cometa, entonces tu hijo ya no va a querer hacer absolutamente nada. Y muchas veces tenemos a nuestros chicos que están así, que están con ese modo de decir, no, pero ¿para qué, Miss? No lo hago, mejor hágalo usted. Yo estoy seguro de que usted lo va a hacer más bonito que yo. Sí, pero yo no necesito que tú lo hagas bonito, necesito que lo hagas. Lo podemos perfeccionar en el camino, pero hazlo. Entonces, qué interesante es ver cómo a veces nuestros hijos, debido a la información que tienen desde casa, vienen con esos miedos, vienen con esos temores, vienen con esas dudas que no les permite generar plasticidad neuronal. Así es que si tú deseas el éxito académico en tu hijo, pues tienes que ayudarlo a transitar con su emoción, a no generarle tantos mitos o tantas emociones pues negativos, a que aprenda a transitar con su fastidio, con su molestia, con su desmotivación, y decirle, mientras más rápido empieces a hacerlo, pues más tiempo vas a tener para hacer otras cosas. Es decir, soluciona. Busca estas soluciones importantes. Otro punto interesante que puedo recalcar y resaltar con ustedes es fomentar la evocación. La evocación, ¿qué es la evocación? Cuando trabajamos aquí las terapias de atención-concentración, nosotros hablamos con los papás de la autoinstrucción. Es decir, aprende a conversar con tu cerebro, dándole las indicaciones del paso a paso de lo que tengas que hacer. Entonces, autoinstrucción es decirme a mí mismo, conversar conmigo mismo, ¿qué tengo que hacer hoy día? Hoy día tengo que, primero meto la mano en la cartera, luego voy sacando el mouse, mejor lo dejo a la derecha de la mesa, voy a sacar luego el iPad, pero tal vez se me pueda olvidar algo. Yo a veces converso con mi cerebro en voz alta y mis compañeros en el trabajo ya lo saben y ya me conocen, saben de que la autoinstrucción me va a permitir estar atenta a lo que yo necesito hacer y no me interrumpen, porque si interrumpen mi autoinstrucción, tengo que empezar nuevamente. Y otra vez genero autoinstrucción. ¿Tu hijo sabe conversar con su cerebro? ¿Le has enseñado cómo conversar con su cerebro? ¿O hace las cosas por hacer y, pues a lo que me acuerdo? Total. Entonces, no, nosotros tenemos que parar y ayudarlo. ¿Qué tienes que hacer hoy día? No le soluciones la vida, porque si no, esa autoinstrucción no se va a dar y va a generar dependencia. Y cuando esté en la secundaria vas a decir, pero yo quiero que sea autónomo. Sí, pero no lo hiciste desde pequeño. No lo fomentaste desde pequeño, no generaste el hábito que converse con su cerebro desde pequeño. Entonces él no está atento a sus pensamientos, no está atento a esa información que viene de galope y no sabe cómo estructurar. Así es que evocar, es decir, generar autoinstrucción, es fundamental para todos nuestros chicos, tengan o no un diagnóstico. Y cierro, papá, con el último consejo, que es crear contextos enriquecidos. ¿Enriquecidos de qué? De estímulos. Entonces, que tu hijo viva en un ambiente, en un hogar, en una casa, en una escuela, con varios estímulos, es una bendición, porque va a ayudar a que el cerebro de tu hijo pueda crear más conexiones neuronales. ¿Qué, Carla? ¿Qué significa? ¿Que tengo que llenar su cuarto de juguetes? No, porque el estímulo no es el juguete. El juguete viene a ser el canal de unión para el estímulo. Yo puedo tener 40 juguetes con mi hijo, pero si no los usa, y si yo no estoy con él para que los use, y si no enseño con el ejemplo, el juguete no tiene la culpa. No es responsabilidad del juguete generar la plasticidad neuronal, es de quien usa el juguete. Entonces, qué interesante también ver estas mismas situaciones en la escuela. Entonces, nosotros somos parte del proceso de la estimulación a través de los diferentes materiales lúdicos que nosotros llevamos a la escuela para poder generar este aprendizaje en nuestros chicos. Por ejemplo, el último trabajo que hice para neuroplasticidad ha sido utilizar micrografías laminadas y pequeñas tiritas blancas para que ellos puedan colocarlas en las muestras, en los organelos, y que vean cuántas veces las tiritas se repiten para poder sacar el tamaño real de esa muestra. Entonces,
todos estos materiales, teniendo yo una estrategia, lo aplico para que ellos digan, Carla, ya entendí. Ya entendí entonces para qué me sirve la escala, ya entendí cómo puedo aplicarla, ya entendí que no necesariamente voy a multiplicar, también puedo sumar. Voy generando más conexiones neuronales para poder resolver situaciones del tipo académico. Entonces, papá, mamá, ¿cómo puedo hacer estímulo en el caso de mi hijo adolescente? No le voy a poner juguetes, efectivamente. Un ambiente de estímulo adolescente es aquel ambiente en donde va a estar con una serie de problemas a su alrededor que él tiene que resolver. Mamá, discúlpame, se me cayó el vaso. Ya, ¿cómo lo solucionas? Mamá, me desaprobaron en la clase de biología. Ya, cuéntame qué vas a hacer para solucionar ese problema. Mamá, olvidé otra vez la tarea en el colegio. Ya, dime qué vas a hacer, pero eso que decidas lo vamos a poner en práctica para aplicar de una manera diferente. Mamá, me dieron 3 días para poder hacer la tarea. Ya, ¿qué piensas hacer? ¿Todo en un día? ¿Un pedazo cada día? 2 días sí y un día no? Cuéntame, ¿qué quieres hacer? Ese es un ambiente que estimula a un adolescente a poder generar neuroplasticidad. ¿Y por qué es tan importante en la adolescencia? Porque aquí está la segunda poda neuronal. Tu hijo va a dejar de tener menos conexiones neuronales para darle el espacio de generar nuevas. Entonces tu hijo va a tener mucho más olvidos en la adolescencia, en la preadolescencia, 13, 14, 15, empieza la poda, ya inicia la poda. Entonces, ¿cómo hacemos para tener más memoria de trabajo? Tengo que seguirlo exponiendo a más y más situaciones problemáticas. Por eso nosotros en la pedagogía hablamos de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en soluciones, estudio de casos, porque todos ellos nos llevan al objetivo de generar plasticidad neuronal. En resumen, papá, mamá, pues es importante que tú generes para este punto de los contextos enriquecidos, pues horarios, hábitos, rutinas que permitan que a través de la repetición constante pueda tener esa memoria de trabajo cada vez más grande y cada vez más fortalecida. ¿Qué tengo que hacer el lunes? ¿Qué tengo que hacer el martes? ¿Qué tengo que estudiar el miércoles? ¿Qué tengo que estudiar el jueves? Primero se estudia, después se juega para poder generar una dopamina adaptada a su estudio, no dependiente de los juegos. Entonces, mira, papá, mamá, cómo estamos trabajando contigo para poder generar ambientes de trabajo. Y cuando te reúnas con el docente, cuando te reúnas con su tutor o su tutora, coméntale, lo primero que te pregunta es, ¿qué hacen las tardes? Esa es la primera pregunta. Y si tú te das cuenta que esa pregunta no la puedes responder, preocúpate. Hagamos juntos metacognición. La metacognición es el momento final de la clase en donde yo genero preguntas a mis chicos para poder saber cuánto de lo que hemos trabajado han retenido. Y esta metacognición se hace en base a 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? En tu caso, ¿qué aprendí? O mejor dicho, ¿qué logré? ¿Qué no logré? ¿Cuándo lo logré? ¿Y cómo lo logré? En el caso de tu hijo, justamente es qué está necesitando, cómo, cuándo y dónde está generando procesos de estudio. Si tú no logras responder alguna de esas preguntas, entonces tienes que preocuparte porque no está generando tu hijo neuroplasticidad en casa. Y como te decía papá, en resumen, en este momento tú, desde ahí, desde la comodidad de tu hogar o desde donde me estás escuchando, estás generando neuroplasticidad, porque este podcast te está ayudando, este episodio te está ayudando a aprender nueva información o a verificar información que ya estaba existente o a pensar que ya puedes estar generando nuevas soluciones para poder implementar en casa. La neuroplasticidad se da todos los días. Entonces tu cerebro en este instante, al escucharme, está uniendo neuronas.
ya sea asociando la antigua con una nueva que acabas de escuchar o generando estas neuronas nuevas para este proceso de aprendizaje. Ya están este proceso del principio de la vecindad tratando de ver estas conexiones y cómo este circuito eléctrico pues se está afianzando con los neurotransmisores que estamos necesitando. Estoy segurísima que estás generando en este momento dopamina y decir, esto no lo sabía, lo voy a hacer. No sabía que impactaba de esta manera, lo voy a incluir dentro de mi repertorio de soluciones. Mañana saco una cita con la profesora. Quiero hablar acerca de cómo está generando neuroplasticidad en la clase con mi hijo y qué estamos haciendo nosotros desde casa, que me puede recomendar para continuar con esa misma línea de trabajo. Así es que papá, mamá, te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy conmigo y que este podcast llamado Neuroplasticidad, orientado hacia la vida académica de tu hijo y yo como papá, como mamá, cuán responsable soy de ello, pues te ayude para poder generar más conocimiento. Hoy en día el padre del siglo XXI es aquel que sabe cómo funciona el cerebro de tu hijo. Eso es un must, es una responsabilidad que nosotros como docentes esperamos que tú lo tengas para que tus hijos vengan a nuestras manos con todas esas ganas y habilidades para poder aprender. Así es que papá, mamá, si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por aquí por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto con todos.